Un hombre baja de un vuelo de Málaga en Barajas. Traje de lino, paso tranquilo. La Policía Nacional lo espera en la manga. 20 años comprando Marbella a golpe de talonario. Una mansión de mármol blanco, 3 mastines, garaje para 12 coches y en ese salón, misiles antiaéreos negociados para las FARC, armas para los terroristas de la Chile Lauro, dinero sucio de la CIA para los contras de Nicaragua. Esto es lo que pasa cuando un Estado decide que un traficante de armas le resulta más útil libre que preso. Marbella, año 1992. Una mansión de mármol blanco en la urbanización La Atalaya. 14 habitaciones. Una piscina con forma de trébol de 4 hojas, pista de tenis, garaje con capacidad para una docena de coches de lujo. En la verja exterior, 3 mastines de pura raza esperan. Dentro, decenas de sirvientes se mueven en silencio por pasillos que cuestan más por metro cuadrado que la mayoría de los apartamentos de Madrid. El propietario la bautizó Palacio Mifadil. En español vendría a ser algo como el Palacio de mi Virtud. Una elección de nombre que, si lo piensas, tiene una ironía brutal. Esa mansión no era solo una casa, era una sede, un cuartel general a plena luz del sol andaluz, donde en la misma tarde podías encontrarte a un diplomático europeo, a un agente de inteligencia de un gobierno occidental y al representante armado de alguna facción que en ese momento estaba desangrando a un país en el otro extremo del mundo. Todos sentados en los mismos sillones, todos bebiendo del mismo bar, todos haciendo negocios con el mismo anfitrión. Un hombre sirio de traje impecable que sonreía con la calma absoluta de quien sabe que no le va a pasar nada. Su nombre era Monser Alcázar. Y durante 20 años, este hombre fue conocido en toda Europa como el Príncipe de Marbella. 20 años. Imagínatelo. Mientras tú pagabas tus impuestos, mientras los telediarios hablaban de narcotráfico y terrorismo internacional, este tío recibía en su mansión a las mismas personas que supuestamente perseguían a gente como él. No en secreto, no en un sótano, en su salón, con canapés y todo. Pero hay un dato que lo cambia todo, que convierte esta historia en algo que va mucho más allá del típico criminal rico con contactos. En 1992, el juez estrella de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el mismo que años después iría a por Pinochet, ordenó una redada en el Palacio Mifadil. El Grupo Especial de Operaciones, los GEO, tomaron la mansión. Monser Alcázar fue detenido y puesto en prisión preventiva. El Estado español lo tenía entre rejas por cargos relacionados con terrorismo internacional, específicamente su presunta implicación en el secuestro del crucero italiano Achille Lauro y el asesinato de un ciudadano estadounidense durante esa operación. Garzón no era un juez cualquiera. Sabía lo que tenía entre manos, y para asegurarse de que Alcázar no saliera a la calle mientras se celebraba el juicio, estableció una fianza que, según él mismo calculó, sería impagable. 2.000 millones de pesetas, 12,5 millones de dólares de la época, una cantidad que se supone que ningún particular puede reunir de golpe. La fianza fue ingresada en los juzgados en menos de 24 horas. Menos de 24 horas. El sistema puso el candado más caro que se le ocurrió, y alguien abrió la caja fuerte en el tiempo que tardas tú en hacer una transferencia entre bancos. Eso no es dinero de un traficante con suerte. Eso es liquidez de Estado. Alcázar volvió a su mansión. Esperó el juicio desde su piscina en forma de trébol, y cuando llegó el momento de sentarse frente al tribunal, el caso de Garzón se desmoronó. El testigo principal, el hombre que podía hundir al Príncipe de Marbella, retrocedió. Otros se retractaron. Las pruebas documentales no fueron suficientes, y en 1995
la Audiencia Nacional absolvió a Monser Alcásar de todos los cargos de terrorismo relacionados con el Achil Lauro. Todos, absuelto de todos. No terminó ahí. Alcásar pasó a la ofensiva, salió a los medios de comunicación y acusó públicamente al juez Baltasar Garzón de haberle exigido $30 millones a cambio de su absolución. Lo dijo con nombre y apellidos, con cámaras delante, sin pestañear. El sistema judicial español no encontró la manera de responder con contundencia. Garzón lo negó todo, pero el mensaje había quedado en el aire. Este hombre era capaz de atacar a un juez de la Audiencia Nacional desde un plató de televisión y quedarse tan tranquilo. ¿Crees que la ley es el límite? ¿Que hay un punto donde el dinero no llega, donde los mecanismos del Estado frenan a los intocables? Esta historia está aquí para recordarte que ese punto, en determinadas circunstancias, simplemente no existe, que hay gente para quien el proceso judicial es solo otro gasto operativo. Y aquí está la pregunta que va a acompañar toda esta historia. No es una pregunta sencilla y no tiene una respuesta cómoda. La pregunta es esta: ¿cómo es posible que un hombre acusado de colaborar con terroristas internacionales, con órdenes de búsqueda en varios países, viviera durante 2 décadas en una mansión de la Costa del Sol recibiendo a diplomáticos y agentes de inteligencia, pagara la fianza más alta de la historia judicial española en menos de un día y saliera limpio del peor cargo que se le imputó? La respuesta obvia, la que mucha gente asume, es que tenía mucho dinero, que contrató a los mejores abogados, que intimidó a los testigos. Todo eso es verdad, y lo veremos con detalle. Pero si te quedas solo con esa explicación, te estás perdiendo la parte más oscura del asunto. Porque para que todo eso funcionara durante 20 años, necesitas algo más que dinero y violencia. Necesitas que el propio sistema decida mirarte a otro lado. Necesitas que haya gente dentro de ese sistema a quien le interese que sigas libre. El Palacio Mifadil no era la guarida de un criminal que se escondía del Estado. Era el lugar donde el Estado y el crimen se sentaban a negociar. Esa es la diferencia. Y esa diferencia lo explica todo. En esta historia vas a ver cómo un traficante de armas no operó a pesar de los gobiernos, sino gracias a ellos. Cómo la impunidad más absoluta no se compra, se construye ladrillo a ladrillo, con favores, con secretos compartidos y con el silencio cómplice de quienes deberían haber actuado. Y vas a ver que cuando ese sistema por fin se rompió, no lo rompió España. Lo rompió alguien que llegó desde fuera, sin ningún compromiso con los pactos tácitos de la Costa del Sol. Pero antes de llegar al final, hay que entender cómo se construyó todo esto. Cómo un hombre con pasado de contrabandista expulsado de Londres terminó siendo el intermediario más importante del mercado negro de armas de todo el planeta occidental. Cómo armó a facciones en conflicto en 3 continentes distintos. Cómo metió de lleno a la CIA en sus negocios y cómo convirtió Marbella en la capital no oficial del tráfico de armamento durante la última etapa de la Guerra Fría. Y hay algo más. Hay un testigo que se atrevió a hablar, que se sentó frente a los investigadores y señaló con el dedo a Monser Alcásar. Ese hombre tenía 2 hijos adolescentes. En diciembre de 1994, sicarios los secuestraron en Madrid para que su padre entendiera las consecuencias de seguir hablando. Los chavales salieron vivos de aquella. Su padre no tuvo la misma suerte 3 años después. El fotógrafo oficial de la presidencia argentina lo hizo en el despacho de Carlos Menem. Las fotos del pasaporte de un traficante de armas buscado por terrorismo internacional, sacadas en la misma habitación donde se firmaban los decretos del Estado. Si crees que lo más retorcido de esta historia es lo que pasó en Marbella, espera a ver de dónde venía todo esto. Para entender cómo Monser Alcásar llegó a ser lo que fue, hay que empezar donde empieza siempre el crimen organizado de alto nivel, en una familia con acceso al poder.
Alcázar nació en 1945 en Hama, una de las ciudades más antiguas de Siria, y creció en Yabrud, una pequeña localidad al noreste de Damasco que décadas después resultaría ser un dato clave en su historia. Su padre, Mohamed Alcázar, era abogado y diplomático, hombre de confianza del régimen de Hafez al-Assad, con representaciones consulares en Canadá e India. Eso significa que Moncler creció en un entorno donde el protocolo diplomático, la inmunidad y las relaciones internacionales no eran conceptos abstractos. Eran el pan de cada día. Sabía desde crío cómo funcionan los pasaportes especiales, qué puertas abre un título oficial y cómo hablar con un funcionario de gobierno sin dejar rastro. Eso es una ventaja brutal en cualquier negocio ilícito. La mayoría de los criminales aprenden las reglas del sistema para saltárselas desde fuera. Alcázar las aprendió desde dentro. Pero el verdadero maestro no fue su padre, fue su hermano mayor, Ghassan. Ghassan Alcázar fue el que abrió la puerta al negocio antes que nadie. A finales de los 60 ya movía estupefacientes y empezaba a explorar el mercado de armamento. Era el prototipo del intermediario del Mediterráneo Oriental. Conexiones en Beirut, contactos en Europa, ningún escrúpulo y un talento natural para encontrar compradores donde otros solo veían problemas. Ghassan siguió en el negocio hasta que murió de muerte natural en 2009. 40 años en el mercado negro sin que nadie lograra enterrarlo antes. Eso dice bastante de la familia. Moncler entró a la Facultad de Derecho. Duró lo justo. La formación académica fue un barniz, no una vocación. Lo que realmente le interesaba era aprender del mayor. Y lo que el mayor le enseñó fue un modelo de negocio sencillo en su concepto y devastador en su aplicación. Compras heroína y hachís del Líbano, la colocas en Europa y con esa liquidez compras armamento que vendes de vuelta a las facciones que se están matando en el Líbano. El ciclo se retroalimenta solo. La guerra financia las drogas y las drogas financian la guerra. Moncler entendió ese modelo con una claridad que pocos criminales de su generación tuvieron. No estamos hablando de un tío que descubrió el crimen por necesidad. Estamos hablando de alguien que lo eligió porque entendió antes que nadie que el mercado de la guerra era el negocio más rentable y menos competido del planeta, que los estados necesitan a gente como él tanto como los terroristas, que ser el intermediario entre ambos es la posición más segura de todas, porque si juegas bien, ninguno de los dos te puede tocar. La primera vez que los radares internacionales lo detectaron fue en 1970 en Trieste, Italia. Lo pilló Interpol con cargos de robo y presunta participación en una red de tráfico de vehículos de alta gama. No fue una condena que lo parara, fue una advertencia que procesó como cualquier empresario procesa un fracaso en un mercado equivocado. Hay que cambiar de mercado. A principios de los 70, Alcázar aterrizó en el Reino Unido y se instaló en Sloane Square, en el oeste de Londres. Si conoces el barrio, entiendes el mensaje. Sloane Square no es Brixton, es la zona de las embajadas, los anticuarios de lujo, los pisos de 4 plantas con vistas a jardines privados. Moncler Alcázar no llegó a Londres a esconderse, llegó a prosperar. Desde allí montó la primera versión seria de su red logística. Organizó el transporte de heroína y hachís desde el Líbano hacia los mercados europeos a una escala que superaba con creces lo que cualquier contrabandista individual de la época movía. Las ganancias se reciclaban de inmediato en compras de armamento que regresaba hacia el Medio Oriente. El negocio funcionaba. Funcionó durante casi una década. Hasta que se torció. En algún momento entre mediados y finales de los 70, las fechas varían según la fuente, pero los hechos no, fue arrestado en Londres con una cantidad considerable de hachís encima. La condena fue menor, menos de 2 años, pero el daño reputacional en términos de lo que le importaba al gobierno británico fue suficiente. Moncler Alcázar había quedado marcado en los archivos del Home Office como un riesgo activo. En 1982 se casó con Ragda Jabal, de una familia siria prominente establecida en Beirut. Un matrimonio que también era una alianza de redes, pero el tiempo en Londres estaba contado.
En 1984, el gobierno del Reino Unido firmó su expulsión definitiva del país. Las razones oficiales: participación activa y documentada en tráfico de armas y narcóticos. Puerta de salida, sin vuelta atrás. Ahí es donde muchos habrían bajado el perfil, buscado un país discreto, intentado pasar desapercibidos. Alcázar hizo exactamente lo contrario. Eligió el lugar más visible, más ruidoso y más caro de Europa meridional, la Costa del Sol. Y no compró un apartamento. Compró el Palacio Mifadil por $7 millones de la época. La elección no fue caprichosa. Marbella en los años 80 no era solo un destino de lujo para turistas ricos. Era un ecosistema específico, construido a lo largo de años, donde el capital ilícito y el capital legítimo convivían sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. La Costa del Sol funcionaba como una zona franca de facto para el crimen organizado transnacional. Tenías rutas del narcotráfico norteafricano a menos de 100 kilómetros. Tenías un mercado inmobiliario que absorbía cash sin pestañear. Tenías una cultura política local que miraba para otro lado a cambio de los dividendos del boom urbanístico. Y tenías sobre todo una mezcla humana que no existía en ningún otro lugar de Europa. Clanes de la yakuza japonesa blanqueando activos en el ladrillo marbellí, ramificaciones de la 'ndrangheta italiana, tentáculos de los cárteles colombianos, aristócratas europeos en decadencia necesitados de liquidez y magnates con fortunas de origen opaco que nadie se molestaba en rastrear. Para alguien como Alcázar, ese entorno no era un problema, era la solución perfecta. En Marbella, un sirio con acento extranjero, traje de lino y una mansión de 14 habitaciones no era una anomalía, era uno más del paisaje. Y la cobertura política llegó sola. El ascenso de Jesús Gil y Gil a la alcaldía de Marbella a finales de los 80 transformó el municipio en una maquinaria de especulación donde las licencias urbanísticas se concedían al margen de cualquier normativa y el blanqueo de capitales tenía infraestructura institucional de respaldo. Alcázar y Gil se conocían. Alcázar lo describía como un hombre con muchos cojones y reconocía haberle aconsejado en privado que se mantuviera lejos de la política. Una advertencia que el alcalde no escuchó y que décadas después se materializó en el caso Malaya, uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística de la historia española. Pero en los 80 y los 90, la alianza tácita entre el ecosistema de Gil y la corporación armamentística de Alcázar mantenía a Marbella como un territorio donde las preguntas incómodas no llegaban. Marbella no fue la escena del crimen, fue la oficina. Un lugar donde el sistema político local tenía tanto que perder con la transparencia como el propio traficante. Eso no es suerte, eso es selección de mercado. Alcázar no se escondió en Marbella, se instaló en el único sitio de Europa donde sus negocios podían prosperar a plena luz del día, porque todo el entorno tenía interés en que así fuera. Pero hay algo que todavía no cuadra. Porque pasar de contrabandista expulsado de Londres a señor de la guerra con mansión propia en la Costa del Sol no es un salto que se da solo con dinero y contactos de barrio. Para ese salto necesitas algo que ningún criminal de la calle puede comprarse: credenciales diplomáticas. Necesitas que un gobierno te nombre representante oficial. Necesitas que tu nombre aparezca en documentos con membrete de Estado. Necesitas que los fabricantes de armamento del bloque del Este te traten como a un cliente institucional, no como a un contrabandista. Montzer Alcázar consiguió exactamente eso, y la forma en que lo consiguió, la puerta que usó para entrar en ese nivel, es la pieza del rompecabezas que convierte esta historia de un traficante con dinero en algo completamente distinto. Algo que implica a los servicios de inteligencia de media Europa y a los despachos encubiertos de Washington. Eso se cuenta en el siguiente acto. Una cuenta bancaria en Suiza, 1,5 millones de libras esterlinas transferidas por el teniente coronel Oliver North del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos directamente a Montzer Alcázar, no en un callejón, no en efectivo, en una transferencia bancaria internacional con nombre y apellidos
para comprar armas del Pacto de Varsovia destinadas a una guerrilla que el Congreso americano había declarado ilegal financiar. Si crees que los gobiernos y los traficantes operan en mundos separados, esto te va a recolocar algunas ideas. La pregunta que dejamos abierta en el acto anterior era esta: ¿cómo da el salto un contrabandista expulsado de Londres a señor de la guerra con credenciales institucionales? La respuesta empieza en un despacho de la República Popular de Polonia, a mediados de los años 80, con un título oficial que ningún fabricante de armas podía ignorar. El gobierno de la República Democrática Popular de Yemen, Yemen del Sur, uno de los pocos estados árabes alineados con el bloque soviético, nombró a Monser Al-Qasar agregado comercial de su embajada en Varsovia. No es un cargo menor. Un agregado comercial es un representante oficial del Estado, con credencial diplomática, con acceso a los canales de compraventa institucionales, con capacidad para firmar contratos de adquisición en nombre de un gobierno reconocido por las Naciones Unidas. Es, en la práctica, un escudo de impunidad con membrete estatal. Para Al-Qasar, ese nombramiento fue la llave maestra. Con ella en el bolsillo, se presentó ante las fábricas armamentísticas estatales de Polonia como un cliente legítimo. El gobierno yemení quería rifles, pistolas, munición. Al-Qasar tramitaba los pedidos, Polonia cargaba los contenedores, los buques salían del Báltico con manifiestos perfectamente documentados. En ese punto, todo era legal sobre el papel. El problema era lo que pasaba después en alta mar. La mecánica era simple y elegante. Para exportar armas a nivel internacional, los convenios internacionales exigen un certificado de usuario final. Lo que en el sector se conoce como un EUC, ese documento garantiza que el país comprador se compromete a utilizar el armamento exclusivamente en sus propias fuerzas armadas y a no revenderlo ni transferirlo a terceros. Al-Qasar presentaba EUCs firmados por Yemen o por otros estados dispuestos a participar en la operación. Los fabricantes del bloque del Este, que no tenían ningún interés en hacer preguntas incómodas a un cliente con respaldo gubernamental, sellaban los documentos y cargaban los buques. Una vez que el carguero salía de puerto y entraba en aguas internacionales, los manifiestos de ruta cambiaban. El destino oficial desaparecía del papel. El barco viraba hacia donde realmente hacía falta. Croacia y Bosnia, sometidas a embargo del Consejo de Seguridad de la ONU durante la desintegración de Yugoslavia. Somalia en pleno colapso del Estado. Irán e Irak, dos países en guerra entre sí y bajo sanciones internacionales simultáneas. El arsenal llegaba a zonas donde comprarlo era imposible por cualquier vía oficial, lo que disparaba el precio y convertía a Al-Qasar en el único proveedor posible. El monopolio de lo ilegal es el negocio más rentable que existe. Las empresas pantalla que gestionaban la logística eran constelaciones de sociedades instrumentales repartidas por jurisdicciones con secreto bancario, desde Gibraltar hasta las islas del Canal, pasando por paraísos fiscales del Caribe. Cada pedido viajaba a través de 3 o 4 capas corporativas diferentes. Si algún regulador tiraba del hilo, encontraba otra sociedad, luego otra, luego una cuenta en un banco suizo que llevaba años sin actividad. El rastro se disolvía antes de llegar a ningún nombre real. Pero el verdadero salto cualitativo, la prueba de que Al-Qasar no era un criminal que operaba al margen de los estados sino dentro de ellos, llegó con el Irangate. Para entenderlo hay que recordar el contexto sin entrar en sus detalles completos. A mediados de los 80, la administración Reagan quería financiar a los contras nicaragüenses, la guerrilla derechista que combatía al gobierno sandinista, pero el Congreso americano lo había prohibido expresamente mediante la enmienda Boland. La Casa Blanca necesitaba dinero negro y armamento que no pudiera rastrearse hasta Washington. Para lo segundo, necesitaba armas del Pacto de Varsovia, porque si llegaban AKs y munición soviética a Nicaragua, nadie podría señalar al Pentágono como origen. El teniente coronel Oliver North, desde el Consejo de Seguridad Nacional, identificó a Al-Qasar como la solución. El sirio tenía los contactos en las fábricas polacas, tenía las rutas logísticas, tenía la estructura de empresas pantalla que hacía imposible el rastreo.
Y tenía sobre todo la total disposición a trabajar para quien pagara, con independencia de la bandera que ese cliente agitara en público. Las investigaciones posteriores del Congreso de Estados Unidos determinaron que Al-Qasar recibió 1,5 millones de libras esterlinas procedentes de una cuenta secreta suiza operada por North. A cambio, activó sus redes en Polonia, adquirió el armamento del bloque del Este y garantizó su entrega en Centroamérica para los contras. La operación funcionó, el armamento llegó, y cuando el escándalo estalló y el Congreso americano empezó a tirar del hilo, Al-Qasar apareció en los archivos de la investigación como un subcontratista más de una operación encubierta de la CIA. Ahí está la clave que mucha gente pasa por alto. No era un criminal que los servicios de inteligencia toleraban porque no podían atraparlo. Era un recurso que los servicios de inteligencia utilizaban activamente porque necesitaban a alguien que hiciera lo que ellos no podían hacer con cara descubierta. Esa diferencia cambia todo, cambia por qué era intocable, cambia por qué los estados miraban para otro lado y cambia, sobre todo, lo que significa que años después decidieran destruirlo. La conexión con la inteligencia polaca era aún más profunda de lo que el Irán Gate revelaba. Durante toda la década de los 80, los servicios secretos de la Polonia comunista utilizaron activamente las redes de Al-Qasar para canalizar armamento hacia el Medio Oriente y Centroamérica. Lo que nadie anticipaba era la vuelta de tuerca que vino después. Cuando cayó el muro de Berlín y Polonia empezó a reorientarse hacia Occidente, las mismas infraestructuras que Al-Qasar había ayudado a construir, los mismos contactos que había forjado entre Varsovia y Washington, sirvieron como puente para que los nuevos gobiernos democráticos polacos establecieran relaciones de confianza con Estados Unidos e Israel. El traficante de armas sirio, sin saberlo, había contribuido a pavimentar el camino de Polonia hacia la OTAN. Eso es lo que significa ser un engranaje en una maquinaria que te supera por todos los lados. Pero el episodio que más daño le hizo públicamente, el que puso su nombre en los titulares de prensa internacionales y lo convirtió en objetivo prioritario para los servicios de inteligencia occidentales, fue el secuestro de la Achille Lauro. Octubre de 1985. Un comando terrorista palestino toma el control del crucero italiano Achille Lauro en aguas frente a Alejandría. Los secuestradores pertenecen al Frente de Liberación de Palestina bajo las órdenes de Abu Abbas. Durante la toma, asesinan a Leon Klinghoffer, un ciudadano judío estadounidense de 69 años que viajaba en silla de ruedas. Le disparan y tiran su cuerpo por la borda junto con la silla. El asesinato desencadena una respuesta internacional inmediata liderada por Estados Unidos e Israel. Cuando los servicios de inteligencia occidentales rastrearon el origen de las armas del comando, el hilo llegó a Marbella. Las investigaciones determinaron que Al-Qasar había suministrado el armamento al grupo de Abu Abbas antes del secuestro. Rifles de asalto, explosivos, el material que permitió a 4 hombres tomar un barco con 400 personas a bordo. Y cuando la operación colapsó y Abbas necesitaba escapar antes de que lo capturaran, Al-Qasar puso uno de sus aviones privados a disposición del terrorista. No fue un favor de amigos, fue un servicio logístico. Al-Qasar no era un ideólogo ni un combatiente, era un proveedor. Le importaba tan poco la causa palestina como le importaba la nicaragüense o la croata. Lo que le importaba era que el cliente pagara y que la operación no le salpicara directamente. En el caso de la Achille Lauro, la segunda parte falló. Su nombre quedó vinculado de forma irrevocable a un asesinato que había indignado a la opinión pública americana. La CIA tenía un caso contra él, el Mossad lo tenía en su lista, y el juez Baltasar Garzón, desde la Audiencia Nacional Española, empezó a construir un expediente con todo lo que tenía. Lo que pasa a continuación en España es uno de los ejercicios de impunidad más documentados y más perturbadores de la historia judicial europea, porque Garzón era el juez más temido del continente, había desmantelado estructuras del terrorismo de ETA, había investigado los GAL. Años después iría a por Pinochet, y aún así,
el sistema que Alcázar había construido aguantó el embate. La pregunta no es por qué Garzón lo intentó. La pregunta es cómo alguien pudo frenarlo. Y hay otro hilo que también queda suelto, porque para que el caso de Garzón se sostuviera en juicio, hacía falta un testigo. Un hombre que había estado lo suficientemente cerca de Alcázar como para confirmar que había entregado las armas al comando de la Achille Lauro. Ese hombre existía. Se llamaba Mustafa Nasimi, era sirio, tenía nacionalidad española y había sido socio del traficante, y estaba dispuesto a hablar. Lo que le pasó a Nasimi y lo que pasó dentro de la Audiencia Nacional cuando Garzón intentó llevar a Alcázar ante el tribunal, eso viene en el siguiente acto. Urbanización Conde de Orgaz, Madrid, junio de 1998. Un francotirador le vuela la cabeza a Mustafa Nasimi con un disparo de calibre 10 milímetros. Munición de caza mayor, un solo tiro. Si crees que los juicios terminan cuando el juez da el martillazo, esta historia tiene algo que enseñarte sobre cómo se cierran los casos de verdad. El año es 1992. Garzón lleva meses construyendo el expediente contra Alcázar. Tiene documentación bancaria, tiene el historial de expulsión del Reino Unido, tiene jurisdicción, la Audiencia Nacional puede procesar delitos de terrorismo internacional con conexión española, y el hecho de que Alcázar viva en Marbella y opere desde allí es conexión más que suficiente. Y tiene, sobre todo, un testigo sólido que puede conectar al sirio con las armas de la Achille Lauro. En junio de ese año, Garzón da la orden. Los geos se despliegan hacia la atalaya y toman el Palacio Mifadil de madrugada. Registran cada habitación, cada garaje, cada despacho. Monser Alcázar es detenido y mandado a prisión preventiva. No a casa con tobillera. A la cárcel. Más de 15 meses mientras Garzón construye el caso para el juicio oral. Los cargos incluyen piratería marítima, tenencia ilícita de armas y complicidad en el asesinato de Klinghoffer. Si alguno prospera, Alcázar no vuelve a ver Marbella en décadas. Para la libertad provisional, Garzón calcula la cantidad más alta que se le ocurre, 2.000 millones de pesetas, 12,5 millones de dólares, la fianza más alta dictada jamás por un tribunal español. Ingresada en los juzgados en menos de 24 horas. No hubo que negociar plazos. El dinero apareció como si hubiera estado esperando en una cuenta preparada para exactamente esa circunstancia, porque probablemente era así. La fianza más alta de la historia española fue, para su red, un gasto operativo, caro pero asumible. Alcázar volvió a Marbella y esperó el juicio desde su piscina. Y ahora la pregunta que había quedado abierta: ¿cómo se desmoronó el caso de Garzón? La respuesta pasa por Mustafa Nasimi. Nasimi era sirio con nacionalidad española y había sido socio directo de Alcázar en distintas operaciones. Sabía lo suficiente. Confirmó ante los investigadores que Alcázar había suministrado personalmente el armamento al comando de Abu Abbas antes del secuestro del crucero. Era el testigo que los fiscales necesitaban para pasar de las sospechas documentadas a la prueba directa. En diciembre de 1994, con el juicio oral acercándose, 2 hijos adolescentes de Nasimi fueron secuestrados en Madrid. El mayor tenía 14 años, el menor 13. Los sicarios tenían vínculos documentados con el cártel de Cali colombiano. No fue un secuestro torpe, fue una operación diseñada para transmitir un mensaje con precisión milimétrica. Hablas y lo que quieres proteger desaparece antes que tú. Los geo rescataron a los chavales, salieron vivos.
Pero el mensaje había cumplido su función. El secuestro, sumado a la retractación de otros testigos y a la fragilidad de las pruebas documentales repartidas entre varias jurisdicciones y empresas pantalla, fue suficiente para hacer aguas el edificio procesal que Garzón había construido durante años. En 1995, la Audiencia Nacional absolvió a Montser Alcázar de todos los cargos de terrorismo relacionados con el Achille Lauro. Todos, absuelto de todos. No te quedes con la imagen del juicio que falló por falta de pruebas. Quédate con la imagen del padre al que le devolvieron a sus hijos de 14 y 13 años, sabiendo exactamente quién los había cogido y exactamente por qué. Y dime si ese hombre tenía elección real de seguir hablando. La historia de Nassimi no terminó en ese juzgado. Terminó 3 años después, en junio de 1998, en la urbanización Conde de Orgaz. Nassimi salió de su edificio. Un francotirador apostado en posición con ángulo limpio disparó una sola vez con munición de calibre 10 milímetros, el tipo de cartucho que se usa para caza mayor europea. Nassimi murió en el acto. El tirador desapareció. El caso quedó sin resolver. Nadie fue condenado. La justicia española nunca relacionó oficialmente su muerte con su papel como testigo. Al menos, no de forma que produjera consecuencias procesales. Para ese momento, la impunidad de Alcázar había dejado de ser solo una cuestión de dinero, abogados y testigos intimidados. Había algo estructural debajo, algo que explicaba por qué un hombre con ese perfil podía seguir residiendo en España sin que ningún mecanismo del Estado lo tocara de forma efectiva. El Centro Superior de Información de la Defensa era el Servicio de Inteligencia Militar Español, predecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia. Diversas investigaciones, filtraciones de exagentes y reportajes de prensa documentaron de forma sistemática que Alcázar operaba bajo una cobertura parcial de ese organismo. No como empleado, como activo, como una fuente de información y un facilitador logístico al que el Estado encontraba útil para operaciones que no podía ejecutar con cara descubierta. Su dominio de las redes criminales del Magreb, sus conexiones en Oriente Medio y su capacidad para mover personas y materiales por rutas vetadas a cualquier agente oficial le conferían un valor funcional que el aparato de inteligencia no estaba dispuesto a sacrificar en el altar de un proceso judicial. Hay documentación que apunta a que el propio Garzón fue objeto de vigilancia por facciones del Estado durante su persecución al sirio dentro del contexto del llamado Informe Veritas, un documento interno diseñado para desprestigiar a jueces y fiscales que incomodaban intereses vinculados a determinados poderes. Eso es lo que significa ser intocable de verdad. No que nadie quiera atraparte, sino que hay suficiente gente en suficientes posiciones de poder a quienes les conviene que sigas libre. La diferencia entre un criminal que se escapa y uno que está protegido es la diferencia entre la suerte y el sistema. Y Alcázar sabía exactamente cómo mantener ese sistema engrasado, no solo absorbiendo los beneficios de la protección estatal, sino devolviéndola en forma de favores concretos cuando hacía falta. El episodio de Laureano Ubiña es el ejemplo más ilustrativo de esa dinámica. Ubiña era uno de los capos históricos del narcotráfico gallego, un nombre pesado de los que generaban presión política sobre las fuerzas de seguridad. A finales del año 2000 estaba prófugo y se movía con suficiente margen como para que nadie supiera muy bien dónde buscarlo. El hijastro de Ubiña, David Pérez Lago, buscó apoyo logístico en la Costa del Sol y contactó con el entorno operativo de Alcázar. Lo que vino después no admite interpretación. Alcázar pactó una supuesta reunión de negocios en Grecia con Ubiña y, al mismo tiempo, entregó las coordenadas exactas de esa cita a las autoridades policiales helenas y españolas. A finales de noviembre del 2000, Ubiña fue arrestado en Grecia y extraditado. Años después, en sede judicial, el narco gallego lo dijo sin rodeos. Había sido Alcázar quien le había dado el beso de Judas, casi con resignación. Como si en el fondo hubiera sabido siempre que en ese mundo la lealtad tiene fecha de caducidad cuando aparece algo de más valor en la mesa. Entregar a Ubiña fue una operación de mantenimiento.
un narco gallego de primer nivel, era moneda de cambio suficiente para comprar otro par de años de tranquilidad en la Costa del Sol. El cálculo fue frío, preciso y absolutamente efectivo. Mientras tanto, Alcázar había puesto un pie en el hemisferio occidental, y la forma en que lo hizo dice más sobre el nivel de corrupción institucional que alcanzó su red que cualquier operación armamentística. A principios de los 90 fijó su atención en Argentina. La conexión de origen era étnica. Los padres del presidente Carlos Saúl Menem y la familia de Alcázar provenían ambos de Yabrud, la misma pequeña ciudad siria donde Alcázar se había criado. Ese lazo funcionó como moneda de confianza. Alcázar lo describía como un vínculo de paisanos. Menem nunca lo negó con contundencia. En diciembre de 1991, Alcázar y su esposa iniciaron los trámites para obtener la ciudadanía argentina. El expediente se presentó el 31 de diciembre, día feriado e inhábil en términos judiciales, ante el Juzgado Federal número 2 de Mendoza, declarando un domicilio falso en Los Corralitos, una localidad rural de Guaymallén donde Alcázar nunca había estado. En el formulario omitió sus antecedentes penales, sus órdenes de búsqueda internacional y cualquier referencia a su actividad como traficante. El proceso contó con la intervención directa de Amira Yoma, cuñada del presidente y directora de audiencias presidenciales en la Casa Rosada. El pasaporte quedó listo en abril de 1992. Las fotos para ese documento las tomó el fotógrafo oficial de la presidencia argentina, en el despacho de Menem. En el despacho del jefe de Estado, con el fotógrafo de nómina del gobierno, para documentar a un hombre buscado por terrorismo internacional. No en un bar de documentos falsos, en la Casa Rosada. Si hay una imagen que resume cuánto puede pudrirse un Estado cuando el poder y el crimen comparten mesa, es esa. Las presiones de la CIA, el Mossad y la prensa de investigación argentina obligaron a la Dirección Nacional de Migraciones a revocar la ciudadanía en cuestión de semanas. Pero la cadena de complicidades había quedado expuesta. Un funcionario del juzgado mendocino, la cuñada presidencial, el fotógrafo oficial y el aparato administrativo de la Casa Rosada habían colaborado, cada uno en su eslabón, para documentar a un traficante de armas como ciudadano legítimo de un Estado soberano. El paso por Argentina dejó sombras que la justicia tardó décadas en empezar a procesar. Periodistas de investigación, testimonios judiciales y análisis de inteligencia internacional apuntaron a Alcázar en la logística oscura de los atentados que marcaron a fuego la historia reciente del país. La explosión de la Embajada de Israel en Buenos Aires en marzo de 1992 y la voladura de la mutual judía AMIA en julio de 1994. Lourdes Di Natale, antigua secretaria de Mariano Cuneo Libarona, entonces abogado con vínculos al entorno gubernamental, relacionó directamente a Alcázar con pagos irregulares vinculados al encubrimiento de la causa AMIA y con conexiones que llegaban hasta el magnate Alfredo Yabrán. Habló, y años después murió al caer desde el balcón de su apartamento en circunstancias que nunca fueron esclarecidas de forma satisfactoria. Paralelamente, una investigación del juez suizo Perraudin rastreó el flujo de $100 millones en armas exportadas ilegalmente desde Argentina hacia Ecuador y Croacia, dos países bajo embargo internacional. El rastro bancario llevaba a Ginebra, y desde Ginebra los hilos confluían en la red de Alcázar, utilizando agencias de cambio provinciales argentinas con vínculos a cárteles colombianos para blanquear los fondos. La justicia argentina tardó 20 años en pronunciarse. En 2009, el Corte Suprema dejó firme una condena de 6 años de prisión contra Alcázar. Por falsificación de documento público, por las fotos en el despacho de Menem, no por el contrabando de armas, no por las sombras sobre la AMIA. 6 años por unas fotos. Eso es lo que el sistema judicial argentino encontró procesable después de 2 décadas de investigación. No es incompetencia, es la radiografía de hasta dónde llega la capacidad de un Estado para investigarse a sí mismo cuando el crimen y el gobierno comparten los mismos pasillos.
Para principios de los 2000, el mapa de la impunidad de Alcázar tenía fronteras bien definidas. España miraba para otro lado por razones de inteligencia. Argentina había tragado su propia vergüenza con una condena simbólica. Los testigos que podían hundir su carrera habían sido intimidados, comprados o eliminados. Y él seguía en Marbella con el Palacio Mifadil intacto. Pero todos esos años de impunidad descansaban sobre un supuesto que nadie había cuestionado seriamente: que los actores con capacidad real de perseguirlo tuvieran algún interés en no hacerlo, o alguna limitación legal que les impidiera actuar más allá de sus fronteras. El 11 de septiembre de 2001 hizo obsoleto ese supuesto en menos de 2 horas. Después de ese día, Estados Unidos no necesitaba que España procesara a Alcázar. No necesitaba construir un caso en un tribunal europeo donde los testigos podían ser secuestrados y los jueces presionados. Tenía herramientas jurídicas extraterritoriales, presupuesto ilimitado para operaciones encubiertas y la voluntad política de usarlas contra cualquier persona en cualquier país del mundo que pudiera conectarse con el ecosistema del terrorismo internacional. Lo que vino a continuación fue una trampa construida desde dentro, diseñada específicamente para que sus propias palabras, grabadas en vídeo en su propio salón, fueran la única prueba que el jurado necesitara ver. Dos hombres sentados en el salón del Palacio Mifadil. Cámara oculta grabando en vídeo. Alcázar mirándolos a los ojos y diciéndoles: mi lucha también es con los Estados Unidos. Si crees que los imperios caen por sus errores, esta historia te va a demostrar que éste cayó porque alguien lo diseñó para que cayera desde dentro. El 11 de septiembre de 2001 cambió una cosa concreta en la forma en que Estados Unidos perseguía a hombres como Alcázar. No fue solo cuestión de voluntad política ni de presupuesto. Fue un cambio jurídico estructural. El Estatuto Federal que permite procesar a extranjeros que conspiran fuera de las fronteras americanas para matar a ciudadanos de los Estados Unidos o para proveer material militar a organizaciones terroristas designadas existía antes del atentado. Después, se convirtió en el instrumento de trabajo más activo del Departamento de Justicia. Para Alcázar, ese cambio significaba que el perímetro de protección que había construido durante 20 años tenía un agujero que ningún juez español ni ningún político latinoamericano podía tapar. Porque el problema ya no era convencer a un tribunal de la Audiencia Nacional. El problema era que alguien en Manhattan podía abrirle una causa sin necesitar un solo testigo en España, sin importarle la relación entre el CSID y el sirio, y con la plena intención de extraditarlo en cuanto pusiera un pie en territorio que cooperara. Todo lo que necesitaban era construir el caso desde cero, y decidieron construirlo ellos mismos. En 2005, la DEA diseñó una operación encubierta que no dependía de ningún testigo europeo, de ninguna documentación bancaria de difícil rastreo, ni de ningún caso ya contaminado por décadas de maniobras judiciales. Dependía únicamente de que Alcázar dijera lo que necesitaban que dijera en su propio salón, con una cámara delante que él no podía ver. La llave de entrada fue un informante confidencial llamado Samir Hushaimi. Hushaimi conocía las capas de confianza que rodeaban al sirio y sabía que la única forma de que Alcázar abriera la puerta era que alguien de su red lo presentara. Eso fue lo que hizo. Actuó como intermediario, introdujo a los agentes en el círculo y garantizó con su presencia que la reunión tuviera credibilidad desde el primer minuto. A partir de febrero de 2006, 2 agentes especiales de la DEA en misión encubierta empezaron a frecuentar el entorno de Alcázar. Sus alias eran Carlos y Luis. Ante el sirio se presentaron como representantes de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, catalogadas desde 2001 como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado. La elección no fue arbitraria. Las FARC controlaban rutas de narcotráfico con conexiones en Europa y necesitaban armamento pesado de forma continua. Para alguien con la capacidad logística de Alcázar, ese perfil de cliente encajaba a la perfección con lo que había tramitado decenas de veces.
Durante más de un año, entre febrero de 2006 y junio de 2007, Carlos y Luis se reunieron con Alcázar en el Palacio Mifadil en varias ocasiones. Las reuniones eran grabadas en audio y vídeo con tecnología que no dejaba rastro visible. Alcázar había sobrevivido demasiados años en el negocio como para no tener antenas, pero no tenía forma de detectar lo que llevaban encima los dos emisarios de las FARC que él recibía como clientes. En esas reuniones, Carlos y Luis fueron explícitos sobre el uso final del armamento. No dejaron margen a la ambigüedad. Declararon con claridad que las armas se destinarían a derribar helicópteros estadounidenses que apoyaban las operaciones antinarcóticos del gobierno colombiano y a eliminar personal militar y civil americano en la región. No lo insinuaron, lo dijeron con nombres y con propósito, y esperaron la reacción del sirio. Alcázar no dudó, no preguntó si podían redirigir el cargamento, no planteó objeciones sobre el perfil de las víctimas. Lo que hizo fue expresar entusiasmo. Dijo que su lucha también era con los Estados Unidos. Lo dijo mirando a cámara, aunque no lo supiera. Lo dijo de la forma en que lo dice alguien que lleva décadas guardando ese resentimiento y por fin encuentra un interlocutor que lo comparte. Ahí está la ironía sin arreglo. 20 años navegando entre servicios de inteligencia y gobiernos, sobreviviendo porque nunca tomaba partido de forma explícita, nunca declaraba lealtades en voz alta, nunca dejaba que nadie lo grabara diciendo lo que realmente pensaba, y cuando por fin lo hizo delante de las dos personas que menos convenía que lo escucharan. La negociación del arsenal fue larga y detallada. Lo que Alcázar puso sobre la mesa, con la asistencia permanente de su lugarteniente, el chileno Luis Felipe Moreno Godoy, era la capacidad de fuego de un ejército pequeño. El listado incluía misiles antiaéreos portátiles diseñados para derribar aeronaves a baja y media altitud, lanzagranadas propulsados por cohete en cantidades industriales, munición de gran calibre, explosivos y material para operaciones de guerrilla. El valor total del cargamento se situaba entre 6 y 8 millones de euros. No era inventario sobrante, era un pedido estructurado para una campaña militar. Para materializar la entrega, hacía falta coordinar con los productores del material. Alcázar se quedó en Marbella. Moreno Godoy y el segundo socio operativo, Tarek Mosa Al-Ghazi, viajaron a Bulgaria y a Rumania. Se reunieron con representantes de instalaciones armamentísticas en ambos países y coordinaron la logística del cargamento. Sería embarcado en un buque con destino declarado a Surinam y desde allí llegaría a Colombia por rutas fluviales. El mismo esquema de siempre, manifiestos alterados en alta mar, documentación de usuario final con el nombre de un tercer país, destino real que no aparece en ningún papel. Lo que Moreno Godoy y Al-Ghazi no sabían es que cada conversación en esas fábricas, cada confirmación de plazo de entrega, estaba siendo documentada. Cuando la red financiera e intencional quedó construida de forma irrefutable, se activó la orden de arresto. El 7 de junio de 2007, las autoridades rumanas entraron en el hotel donde se alojaban Moreno Godoy y Al-Ghazi en Bucarest y los detuvieron. En el mismo momento, en Madrid, el vuelo procedente de Málaga en el que viajaba Alcázar aterrizó en Barajas. Cuando el sirio salió de la manga de llegada, el grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional lo esperaba. No hubo resistencia. En la detención, los agentes confiscaron certificados de usuario final falsificados y manifiestos de envío originales. El papel que lo incriminaba viajaba con él. Simultáneamente, comandos del GEO ejecutaron una entrada en el Palacio Mifadil para evitar la destrucción de documentos. Lo que encontraron fue la servidumbre y los guardias de seguridad, nada más. Ante el juez Juan del Olmo de la Audiencia Nacional, Alcázar intentó su último recurso familiar. Declaró que había viajado a Madrid para una reunión programada con agentes del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Insinuó que la venta a las FARC era una operación encubierta coordinada con el Estado español para identificar redes terroristas, que él era el activo, no el objetivo, que todo tenía el visto bueno de la inteligencia española. Durante 20 años esa excusa había tenido suficiente verosimilitud
para que nadie la descartara del todo, porque era parcialmente verdad. Pero cuando la solicitud de extradición llega de Manhattan, con 200 horas de grabación en vídeo de tu cliente diciendo que quiere matar soldados americanos, la coartada del activo de inteligencia pierde todo su peso. El CNI no se presentó a respaldarlo. Nadie apareció a decir que aquello formaba parte de una operación autorizada, porque nadie quería estar en esa sala. El proceso de extradición se prolongó casi un año. Los abogados utilizaron cada recurso disponible: apelaciones, solicitudes de nulidad, alegaciones sobre el derecho a un juicio justo en suelo americano. El Departamento de Justicia americano entregó al gobierno español garantías diplomáticas por escrito comprometiendo que no solicitaría la pena de muerte y que no buscaría una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. España aceptó esas garantías. En junio de 2008, Montzer Alcázar fue escoltado por agentes de la DEA a bordo de un avión privado con destino a Nueva York. El hombre que durante 20 años había movido arsenales por 3 continentes desde una mansión en la Costa del Sol aterrizó esposado en el aeropuerto JFK y fue trasladado directamente al Centro de Detención Federal del Sur de Manhattan. El juicio se celebró ante el juez federal Jed Sur Rakoff en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. La defensa construyó su estrategia sobre 2 pilares. Primero, que la operación de la DEA constituía un entrampamiento ilegítimo, que el gobierno americano había fabricado artificialmente la situación y que sin la intervención de los agentes nunca habría existido ningún delito real. Segundo, que Alcázar tenía un historial documentado de colaboración con los servicios de inteligencia occidentales, lo que ponía en duda la buena fe del gobierno americano al perseguirlo. El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito desmontó ambos argumentos sobre el entrampamiento. El gobierno no ejerció coacción alguna. Alcázar no fue presionado para hacer algo que no quería hacer. Fue puesto ante una oportunidad de negocio que encajaba con su actividad habitual y la aceptó con entusiasmo propio. Sobre la jurisdicción. El derecho americano permite perseguir a quienes conspiran fuera de sus fronteras para matar deliberadamente a ciudadanos de los Estados Unidos o para proveer material a organizaciones terroristas designadas. El que Alcázar estuviera en Marbella y el que el cargamento nunca llegara a ningún sitio porque era una operación controlada no eliminaba el delito de conspiración. La intención estaba grabada, las palabras estaban grabadas, el arsenal estaba negociado. El 20 de noviembre de 2008, el jurado encontró a Montzer Alcázar y a Luis Felipe Moreno Godoy culpables de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, tráfico ilegal de misiles antiaéreos, apoyo material a una organización terrorista y blanqueo de capitales. 4 cargos. Culpable en todos. El 24 de febrero de 2009, el juez Rakoff impuso la sentencia. Montzer Alcázar, 30 años de prisión en una institución de máxima seguridad. Luis Felipe Moreno Godoy, 25 años. Se ordenó además la confiscación total de sus patrimonios globales. Todo lo que el imperio había acumulado durante décadas quedó sujeto a decomiso. 30 años. Con la fecha de entrada en cómputo desde el arresto en 2007, Alcázar no tiene fecha de liberación prevista hasta 2032. Tendrá entonces rozando los 90 años, si llega. La última información pública lo situaba en la Penitenciaría Federal de Máxima Seguridad de Terre Haute, Indiana, sin visitas regulares de familiares, sin el Palacio Mifadil, con acceso a Internet penitenciario a través del sistema Corlinks, desde donde, según el periodista David López Canales, que mantuvo correspondencia directa con él durante años, escribía mensajes que oscilaban entre revelaciones sobre el mercado negro de armas y felicitaciones por las victorias de Rafa Nadal. Todo ese blindaje, todo ese sistema de favores, testigos eliminados, jueces presionados, servicios de inteligencia cómplices, pasaportes sacados en despachos presidenciales, colapsó en el momento en que alguien llegó desde fuera, sin ninguna deuda, con ninguno de esos pactos, y lo grabó diciéndolo con su propia boca. Pero queda una pregunta sin responder, porque el Palacio Mifadil sigue en pie.
El mármol blanco no desaparece con una condena. La mansión fue confiscada, sí, pero los sistemas que hicieron posible que un traficante de armas viviera en ella durante 20 años como si fuera el dueño legítimo de la Costa del Sol no fueron a juicio en Manhattan. No fueron juzgados. No fueron condenados. Lo que le pasó al palacio, a la familia y a todo lo que quedó del imperio cuando cayó el príncipe, eso viene en el siguiente acto. Ragda Jabal saca a sus hijos del palacio Mifadil con lo que cabe en unas maletas. El destino es Siria, una Siria en guerra. Si crees que la condena de un hombre es el final de su historia, fíjate a dónde termina su familia. Lo que quedó del imperio fue, en primer lugar, el mármol. El palacio Mifadil seguía en pie cuando las autoridades españolas ejecutaron la orden de confiscación derivada del proceso federal americano. Las 14 habitaciones, la piscina en forma de trébol, el garaje, la pista de tenis, todo intacto físicamente, vacío humanamente. Los mastines habían desaparecido. Los sirvientes no tenían a quién servir. Los sillones donde diplomáticos y agentes de inteligencia habían bebido del mismo bar estaban sin nadie. Ragda Jabal y los hijos no esperaron a que el Estado terminara los trámites. Recogieron lo que pudieron y salieron. Volvieron a Siria, el mismo país que en ese momento empezaba a descomponerse en la guerra civil más destructiva del siglo XXI en esa región. La mujer que durante décadas había sido la señora del palacio más ostentoso de la Costa del Sol aterrizó como una refugiada más en un país en llamas. No había prensa española cubriéndolo. No hubo crónica de ese viaje. La confiscación del patrimonio global se ejecutó en paralelo. No fue solo el palacio, fueron las cuentas en bancos suizos, los fondos en paraísos fiscales del Caribe, las participaciones en sociedades instrumentales repartidas por Gibraltar y las islas del Canal, los activos inmobiliarios en distintas jurisdicciones, todo lo que la red había acumulado durante 20 años de armamento, ciclos de drogas y favores de Estado quedó sujeto a decomiso. En teoría, porque rastrear el patrimonio de alguien que lleva décadas construyendo capas corporativas diseñadas específicamente para que el dinero no tenga nombre es un ejercicio que los tribunales nunca terminan del todo. Lo que se confiscó fue lo visible. Lo que había enterrado en estructuras legales opacas es una pregunta sin respuesta definitiva. Alcázar lleva años en el sistema penitenciario federal americano. Pasó por la Penitenciaría Federal de Seguridad Máxima de Florence, en Colorado, uno de los centros más herméticos de los Estados Unidos. Después fue trasladado a Terre Haute, Indiana. Su fecha de liberación prevista es 2032. Tendrá entonces rozando los 90 años. Lo que le queda de salud es una incógnita que el propio sistema penitenciario no tiene ningún interés en resolver antes de lo previsto. 30 años en una celda de máxima seguridad, cuando ya tienes más de 60. Eso no es una sentencia, es una fecha de defunción con número de expediente. El Estado americano no lo ejecutó, hizo algo más calculado. Lo enterró vivo y le puso un plazo. Desde Terre Haute, según el periodista David López Canales, que mantuvo correspondencia directa con él a través del sistema de correo electrónico penitenciario Corlinks durante más de 5 años, a partir de 2017, Alcázar escribía mensajes que oscilaban entre revelaciones parciales sobre el mercado negro de armamento y comentarios sobre Rafa Nadal o la coronación de Felipe VI. Cada mensaje era monitorizado por la inteligencia americana. Cada revelación pasaba por el filtro de lo que Alcázar decidía que era seguro soltar. López Canales construyó con esa correspondencia el libro de investigación titulado El traficante, publicado en 2019, que documentó la historia desde dentro, con la voz del propio Alcázar como fuente directa, y que se convirtió en la referencia periodística más exhaustiva sobre el caso. Ese libro fue la semilla de Los Farad, la serie producida para Amazon Prime Video
que ficciona el universo de los traficantes de armas de la Marbella de los años 80 a través del personaje de Oscar y un clan familiar construido con materiales directamente extraídos del caso real. La serie funcionó, tuvo audiencia suficiente como para que Amazon le diera continuidad. El ecosistema de corrupción, lujo decadente y negocio armamentístico que Al-Qasar construyó en la Costa del Sol sobrevive ahora como producto cultural, como entretenimiento de plataforma que la gente ve en el sofá el domingo por la tarde. Hay algo profundamente perturbador en eso, si te paras a pensarlo. Pero lo que importa es esto. El Palacio Mifadil no era la guarida de un criminal, era el símbolo físico de un sistema. Un sistema en el que los estados democráticos, cuando necesitan hacer lo que no pueden hacer con la cara descubierta, subcontratan a alguien que no tiene restricciones institucionales, le dan cobertura mientras les resulta útil y lo desechan cuando el coste político de mantenerlo supera el valor de sus servicios. La CIA necesitaba armas del Pacto de Varsovia para Nicaragua y no podía comprarlas en nombre del gobierno americano. Al-Qasar las compró. El CSID necesitaba un informante con tentáculos en las redes criminales del Mediterráneo y el Magreb. Al-Qasar fue ese informante. El gobierno de Menem necesitaba tender puentes de confianza con la diáspora siria y con los circuitos financieros internacionales que manejaba. Al-Qasar fue el puente. El entorno de Pinochet necesitaba estructuras de blanqueo de activos que no implicaran directamente al aparato del Estado chileno. La red de Al-Qasar, a través de su primo Batich y de sociedades en Santiago y Los Ángeles, fue esa estructura. No operó a pesar de los gobiernos. Operó porque los gobiernos lo necesitaban, y eso significa que cuando cayó, no cayó el sistema. Cayó uno de sus engranajes. El sistema siguió girando. Ahí está la parte que ninguna sentencia puede procesar. Puedes condenar a 30 años a un traficante de armas. No puedes condenar a la hipocresía estructural de los estados que lo utilizaron. No hay código penal que alcance a eso. El príncipe de Marbella está en una celda de Indiana. Los que se sentaron en su salón a negociar siguen, en su mayoría, sin rendir cuentas ante ningún tribunal. Eso no es una anomalía del caso, es la norma del sistema. Marbella sigue siendo Marbella. Las rutas del narcotráfico norteafricano no desaparecieron cuando Al-Qasar fue extraditado. Los circuitos de blanqueo de capitales no se cerraron porque un juez de Manhattan firmara una condena. La Costa del Sol sigue siendo el lugar donde el dinero sucio de media Europa encuentra una piscina y una licencia de obra sin demasiadas preguntas. Los clanes cambian, los nombres cambian, la infraestructura permanece. Y en algún lugar de esa infraestructura, en alguna propiedad con vistas al Mediterráneo que hoy no tiene nombre en los titulares, probablemente hay alguien haciendo negocios parecidos, alguien que aprendió la lección que enseñó Al-Qasar, que es esta: la impunidad más larga no la construye el dinero solo, la construye ser indispensable para los que tienen el poder de perseguirte. Mientras seas más útil vivo y libre que muerto o preso, el sistema trabaja para ti. El error de Al-Qasar fue durar demasiado. Cuando el paradigma cambió después del 11 de septiembre y Estados Unidos reorientó toda su maquinaria, ya no era indispensable para nadie que tuviera la capacidad de protegerlo. Se había convertido en un pasivo, y los pasivos, en ese mundo, se liquidan. Lo que queda del príncipe de Marbella es un hombre solo en una celda de máxima seguridad en Indiana, escribiendo mensajes sobre tenis por correo electrónico, monitorizando. Una mansión de mármol confiscada que ya no tiene dueño y una familia que cruzó medio mundo para acabar en un país en guerra. No es un final épico, es el inventario de lo que queda cuando el sistema termina de usarte. Desentrañar este nivel de archivo lleva semanas de investigación. Si quieres seguir bajando a los sótanos donde se toman las decisiones que nunca aparecen en los telediarios, suscríbete y activa la campana. Deja en los comentarios qué otro imperio quieres que diseccionemos. Nosotros abrimos los expedientes que otros prefieren mantener cerrados.